Bien, vamos a ver el primer riesgo de la arquitectura, conocido como riesgo de datos. Riesgo de datos. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? ¿Cuál es el escenario que vamos a tener? Vean qué inoportuno. Veamos qué inoportuno. Vamos a tener un add $T1, $T2, $T3 y inmediatamente un add $T2, $T1, $T4. Entonces, ya sabemos que aquí, a partir de este momento, lo que vamos a estar haciendo son estos diagramitas. Muy bien, ¿qué vamos a anotar acá? ¿Qué vamos a anotar acá? Vamos a tener ciclo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luis Pedro, ¿me sigues acá? Sí. Sí, profe. Bien, en ciclo 1 el add hace instruction fetch. En ciclo 0. En ciclo 1, ¿aquí por dónde iríamos? Instruction decode. Ajá, la de abajo. Instruction fetch. Muy bien, continuemos acá, ¿me das dictando? Ese sería el execution. Y abajo el instruction decode. Ajá, Luego memory. ajá, Execution. ajá. Write back. Y memory. Y falta uno, que es este write back, correcto. Muy bien, entonces veamos el comportamiento. Veamos acá lo primero. Tenemos dos instrucciones y 6 ciclos. Entonces fue cantidad de instrucciones más 4. Estos casos funcionan bien así. ¿Qué tenemos que empezar a notar acá? Entonces, pónganme en atención, pues aquí está el detalle principal. El detalle principal es que este registro destino es un registro operando en la instrucción subsiguiente. Y uno llegaría a pensar, ¿eso por qué es un problema? El problema es que este registro va a ser guardado en la etapa de writeback. ¿Lo ves aquí, Luis Pedro? Ajá. En la etapa de writeback es donde guardamos en el banco de registros, pero esta instrucción necesita ese valor en la etapa de execution, que si estuvieran en el mismo ciclo ya es problema, pero aquí el escenario es peor, está un ciclo atrás de cuando ese valor se va a grabar. ¿Ves el problema ahí, Luis Pedro, o no se visualiza bien? Ah, sí, sí, claro. Entonces, estimado Juan Ignacio, ¿lo visualizas? Sí, profe. Bien, vean qué problema, vean el problema. El valor que necesitamos para la segunda instrucción va a quedarse guardado hasta en ciclo 4 y ese valor no es, las lecturas de banco de registro no es que se hacen en execution. La lectura de banco de registro, si nos vamos a la arquitectura, se hace en instruction decode. Se ocuparía en execution, sí, pero la lectura de que ese valor esté bien en el banco de registros se hace en instruction decode. Entonces, no se tiene ni en una ni en otra. ¿Qué sucede si nosotros de manera ingenua echamos a correr esto? ¿Qué sucede si de manera ingenua echamos a correr esto? Este cómputo nos da un valor incorrecto. ¿Por qué? Porque utiliza un valor de $T1 desactualizado, donde el valor que debió haber utilizado fue el último que escribimos, que es este. Esto nos corrompe el cómputo, nos corrompe la operación. Entonces, este es el primer problema que tenemos.
¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Cómo podemos solventar esta situación? La manera que haríamos, entonces vamos a ver. Vamos a darle, vamos a darle duplicate slide para ver cómo solventaríamos esta situación. Bien, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo se puede llegar a solventar esta situación? De la siguiente manera. Lo hacemos de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es notar de que la instrucción subsiguiente hace uso de esos valores y cuando se presente ese caso, nosotros desde el compilador vamos a realizar una corrección. Juan Ignacio, estamos convencidos de que en el ciclo 4 se guarda en el banco de registros, que es el quinto ciclo de la instrucción, pero acá lo vemos como ciclo 4. Estamos convencidos que en ese ciclo es cuando se guarda el banco de registros, pero para que esto se ejecutara bien, necesitaríamos ese dato listo acá. Necesitaríamos que ese dato esté listo en ciclo 2 para que funcionara bien. Me explico acá, Juan Ignacio. Este dato que guarda en el banco de registros se requiere acá. Siempre está claro. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? En estos casos, cuando ocurre estas situaciones, se agrega algo que es conocido como una burbuja. Una burbuja. ¿Y cómo se visualiza la burbuja acá en las arquitecturas? Se pone de esta manera, que es la arquitectura no hace nada, y el instruction de code lo hace acá. Alguien me podría decir, pero no, tiene que ser en el ciclo subsiguiente. Este escenario que yo estoy poniendo acá funciona de la siguiente manera. Funciona si y solo si la arquitectura hace lo siguiente. Si este es un ciclo de reloj, el writeback hace la escritura en flanco negativo y el instruction de code hace la lectura en el nivel bajo. ¿Me explico, Juan Ignacio? Sí, Porque me ves, queda claro. estas dos instrucciones están haciendo uso de la misma unidad funcional y esa unidad funcional, ambas instrucciones está haciendo uso del banco de registros. Una para escribir, otra para leer. ¿Cómo esto podría funcionar? Si la primera escribe en la primera parte del ciclo del reloj y la segunda lee en la segunda parte del ciclo del reloj. ¿Me sigues? Sí, Entonces, de acá en adelante vamos a considerar que nuestra arquitectura funciona de esta manera. Vamos a considerar que la arquitectura funciona de esta manera. Nosotros agregando este par de burbujas, vemos de que ahora la instrucción sí se puede ejecutar de manera correcta, memory y writeback. Sin embargo, tal vez las burbujas, o esto se podrá parecer rarísimo, ¿qué es una burbuja? ¿Por qué esa nubecita ahí? ¿Qué quiere decir eso? Eso significa lo siguiente, es completamente equivalente a esto que voy a realizar acá. Es completamente equivalente a colocar entre estas dos instrucciones lo siguiente.
trajo una coma de arriba. Vamos a incorporar entre estas dos instrucciones una instrucción no opere, otra instrucción no opere y finalmente nuestra instrucción. Finalmente nuestra instrucción. Ahora muy bien, llenemos el flujo de la arquitectura con estas dos instrucciones no opere. Un no opere va a ejecutar exactamente las mismas etapas. Solo que la arquitectura básicamente ahí está desperdiciando esos ciclos de reloj. Y ahora nuestra instrucción va a comenzar acá. Instruction fetch, instruction decode y Juan Ignacio, visualizas que quedó exactamente igual en el mismo ciclo que antes. Sí, queda igual. Queda exactamente igual. Esto, el punto que quiero hacer es que lo no opere o las burbujas es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, solo que esto es una versión más compacta de decir puse do no opere en medio para solventar este riesgo de datos. Puse dos no opere en medio para solventar este riesgo de datos. Entonces, Luis Pedro. Sí, profe. Vos ya llevaste el curso de compiladores. Sí. Muy bien. Una consulta, Luis Pedro. A Ajá. nivel de compilador, nosotros podríamos hacer algo que haga lo siguiente. Decime si esto es imposible o es algo que nosotros como ingenieros podríamos desarrollar. Determinar que si el registro destino de la primera instrucción es igual al registro destino de la segunda instrucción, agregar entre ellas dos no opere. Esto es algo que un compilador tendría la capacidad de hacer. Sí, fijo. Muy bien. No solo sí, sino que sí de fijo. Correcto. Entonces, esto es un problema, un riesgo que solucionamos a compilador. Agregar no opere para solventar el riesgo de datos. ¿Cuál es el problema que vos le verías a esta solución, Luis Pedro? Em, bueno, yo estaba pensando que tal vez no necesariamente tienen que ser dos instrucciones consecutivas, sino incluso si hubiera una instrucción entre esos dos add, igual quedaría, igual habría que poner otro no opere, digamos, Muy al bien, muy revés. bien. Entonces, ya vos estás hablando de algo más avanzado que es reordenamiento de instrucciones y esto los compiladores lo hacen. Lo que estás diciendo, por ejemplo, hay compiladores que hacen lo siguientes. Eh, notan que la instrucción 1 y la instrucción 2 tienen dependencia de datos entre ellas. Y luego viene la instrucción 3 y la instrucción 4 que son independientes. Esta no depende ni de esta, ni de esta, ni la 4 depende de nadie. Entonces, compiladores reordenan instrucciones y lo que tienen que garantizar es el mismo resultado. Esto es válido y esto un compilador moderno lo hace. Sin embargo, no siempre esto se puede hacer. Y cuando esto no se puede hacer, no queda otra que el no opere. El mayor problema con no opere es que estamos tirando a la basura ciclos de reloj. Estamos regalando rendimiento. Estamos haciendo nada en el ciclo de reloj. Entonces, esto es inconveniente. En el mundo ideal, no deberíamos agregar esos no opere. ¿Me sigues, Luis Pedro? Ok, sí, de hecho yo le iba a preguntar si ese no opera es como una operación que está así dentro de la arquitectura, o sea, que está como un opcode y eso, o eso De no hecho, existe. muy bien.
Y si queremos ver el no pere literal en MIPS, vamos a ver, ¿usted qué me dice de esta operación? Es más, ¿qué hace esa instrucción? Ok, sí, sí, no hace nada. Muy bien. Suma 0 más 0 y lo guarda en el registro 0, pero no, eso en sí no hace nada, sino que este registro ni siquiera guarda nada. Este registro no es escribible, ¿no? Eso no hace nada. Y realmente la arquitectura, el código máquina, un no opere, echa a andar estas cosas. ¿Cómo lo ves? Ok, sí, tiene sentido. Muy bien, muy bien. Entonces, este es el concepto de riesgo de datos. Con lo que vamos a continuar es con otras maneras de cómo solventar este riesgo y las diferentes, los diferentes casos que podemos tener en el riesgo de datos.